Miren, antes de comenzar, quería decirles a todos, no sé, muchos de ustedes lo saben, lo vieron en alguno de los medios sociales. El viernes muy tempranito, a las 6:30 de la mañana, mi papá, Enrique Monroy, falleció. Lo llamó el Señor a su presencia. Y la verdad, en nombre de mi mamá, de mis hermanos, hermanas, sus 19 nietos y bisnietos, queremos darles las gracias a la cantidad de gente que nos ha mandado mensajes de amor. Sentimos sus oraciones, sentimos su apoyo y nos fortalece. Quiero que sepan que estamos bien, que mi mamá está fuerte. Nuestra esperanza está en el Señor. Sabemos que mi papá vive en Cristo y lo vamos a volver a ver. Entonces créanme, agradecemos su amor, su apoyo. No les he dado muchos abrazos porque tengo conjuntivitis, no nada más es llanto. Tengo los ojos rojos, nos infectamos los dos de conjuntivitis. Pero los amamos con todo el corazón, les damos gracias por su apoyo y nada más quiero que sepan que estamos bien. ¿Okay? Gracias a todos. Pero la vida sigue y Colosenses también, entonces vamos a continuar. Hicimos una pausa de 2 semanas a nuestra serie, a nuestro estudio de la carta de los Colosenses. Y miren, es muy importante que hagamos una revisión muy rápida de lo que empezamos a ver, porque entramos al capítulo 3 de Colosenses. Y yo les explicaba hace 2 sesiones que el inicio especialmente de la carta a los Colosenses es crucialmente importante, porque la primera frase es una frase de transición, es un puente que conecta los primeros 2 capítulos de la carta con el resto de la carta. Y necesitas entender lo que eso significa. Necesitamos entender primero lo que dicen los 2 primeros capítulos para entender qué efecto tienen en el resto de la carta. En el capítulo 1, Pablo nos explica de forma muy clarita quién es Cristo. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Él es Dios mismo. Si quieres conocer a Dios, si quieres entender a Dios, tienes que estudiar la vida de Jesucristo. Él es el principio, Él es el final, Él es la cabeza de la iglesia, Él lo es todo. Entonces en el capítulo 1 nos hablan de quién es Cristo, y en el capítulo 2 Pablo nos va a hablar de qué hizo Dios a través de Cristo que te impacta a ti en tu vida. Y lo que nos va a decir es que en Él nosotros fuimos salvados, que Cristo fue enviado específicamente al mundo para vivir una vida perfecta, para poder pagar por nuestros pecados al morir en la cruz. Fuimos perdonados en Él. De hecho, el capítulo 2 dice que Jesucristo lo que hizo fue una circuncisión en nuestro corazón, es decir, arrancó la naturaleza vieja de nuestro corazón, lo cual nos permite tener una transformación real de nuestra vida por lo que Cristo hizo. Entonces el capítulo 2 en conclusión lo que nos dice es: si tú pones tu fe en Cristo, entonces resucitas en Él. Tu vida está escondida en Él. Y la primera línea del capítulo 3 se las volví a poner porque es muy importante, tenemos que estar regresando a ella constantemente. Dice así, dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo. O sea, Pablo dice, si tú has entendido quién ese Cristo es, lo que hizo por ti y has puesto tu fe en Él, entonces resucitas en Él. Si tú eres uno de los que ha resucitado en Cristo, entonces todo lo que sigue a continuación se aplica para ti. Si no has puesto tu fe en Cristo, si no has resucitado en Él, lo que sigue no se aplica para ti. Es crucial que entiendas eso. Miren, Pablo no está tratando de excluir a gente. No está diciendo esto es para unos, ustedes sáquense de aquí. Lo que está tratando de hacer es evitarle a la gente que no está en Cristo un montón de dolor, de sufrimiento y de desperdicio de tiempo, porque lo que sigue es lo que sucede de forma natural, o lo que debería de suceder de forma natural en la vida de un creyente. Si tú no entiendes que es una transición, vas a pensar que lo que va a decir Pablo ahora es lo que tienes que hacer para resucitar en Cristo, y estarías terriblemente equivocado. Lo que sigue después de esa línea es cómo se debe de ver la vida de un cristiano, de una persona que ya resucitó en Cristo. Y entonces en la última sesión que estudiamos Colosenses, estudiamos un pasaje dividido en 2 grupos. El capítulo 3 de los versículos 5 al 9 y otro del 12 al 17, en donde veíamos las cosas que Pablo nos dice que la vida de un cristiano elimina de su vida, y en el siguiente pasaje lo que pone en su vida, cosas que nos quitamos, cosas que nos ponemos. Y les decía yo en esa sesión que si tú lees esos pasajes y eres honesto contigo mismo, te deberían de temblar las rodillas, porque la realidad revela la realidad de la vida de muchos de nosotros. Es decir, no vivimos como deberíamos de vivir, no matamos las cosas que deberíamos de matar y no nos ponemos las que nos deberíamos de poner, no lo hacemos. Y les decía que la razón
por la que no lo hacemos, yo estoy convencido de que es porque no entendemos el cómo. De alguna manera entendemos el qué, ¿no? Entendemos cómo se ve la vida de un cristiano, cómo se debería de ver, pero no entendemos de dónde viene la fortaleza que necesitamos para vivir de esa manera. Y lo que explicamos en ese mensaje es que de la única forma en que eso realmente funciona es si todo proviene de un esfuerzo impulsado por la gracia de Dios. Si esto no viene de un esfuerzo impulsado por la gracia de Dios, significa que simplemente estás tratando de transformar de forma externa tu comportamiento por fuerza de voluntad. Pero cuando tú estás tratando de vivir de la forma que en un momento vamos a ver, por tu propia fuerza de voluntad, eso ni va a funcionar, porque tu corazón está poniendo, un corazón caído todo el tiempo está poniendo pensamientos pecaminosos en tu cabeza y nada más estás luchando contra ellos por fuerza de voluntad. Entonces no va a funcionar, es una cuestión de tiempo, y aunque lograras contenerlos, no le da gloria a Dios, porque no es Dios el que lo está haciendo, sino tú. Entonces esta es una transición, y lo que a continuación vamos a ver es lo que debería de funcionar en tu vida si verdaderamente resucitaste en Cristo. Lo que vamos a ver hoy es la primera parte, que es lo que tenemos que matar. Por eso titulé este mensaje Muerte a lo terrenal, porque lo que vamos a ver es la orden bíblica de asesinar ciertas cosas en nuestra vida. ¿Okay? Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar esta primera parte del capítulo 3. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, como lo hacemos siempre, Señor. Te doy gracias por estos hombres y mujeres que formamos una familia tuya aquí en Cancún, Comunidad de Fe. Gracias por crear esta iglesia, Señor, para tu gloria. Gracias por permitirnos venir constantemente aquí a adorarte, a aprender acerca de tu palabra, a hacer comunidad con esta familia, y entonces permitirte así, Señor, y transformar nuestro corazón. Necesitamos entender este pasaje, Señor. Por eso te pido que sea tu Espíritu el que predique el día de hoy, que Él nos hable, que Él nos guíe, que guíe nuestros pensamientos, y que nos lleve a abrir nuestros ojos espirituales para entender a profundidad lo que tú nos estás tratando de decir. Te amamos, Señor, te damos gracias por tu palabra, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, el pasaje de hoy es Colosenses 3, versículos 5 al 10. Les puse la dirección completita en la parte de hasta arriba de su programa. No tienen el pasaje completo todo junto, lo tienen separado, como lo vamos a ir estudiando, pero yo lo voy a leer una vez primero todo junto. Va a ir pasando en la pantalla, o lo puedes escuchar nada más, y luego lo vamos a desmenuzar. ¿Okay? Empezando en el versículo 5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Entonces, este pasaje lo leímos la última vez que estudiamos Colosenses, y nada más leí todos los pecados y me seguí, ¿no? Entonces algunos dijeron, ya no nos va a decir, ahora los vamos a ver despacito, ¿okay? Entonces vamos a empezar con el primero. La primera parte del versículo 5 dice: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, y empieza con esta: inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Miren, la inmoralidad sexual en nuestros días es muy fácil de entender, pero es muy complicada de mantener, porque nuestra sociedad nos trata de convencer de cosas muy distorsionadas a este respecto, y por lo tanto tratar de mantener esto en nuestra vida como cristianos se vuelve algo muy controversial. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de las relaciones sexuales y lo que significa la inmoralidad sexual. Lo primero que necesitamos entender es esto: las relaciones sexuales fueron idea de Dios. ¿Okay? Esto no fue algo que se le ocurrió al ser humano después de la caída del hombre. ¿Okay? Esto no fue Adán después de la caída diciendo ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No, así no sucedió. Esto fue algo que Dios nos dio indicación de hacer antes de la caída del hombre. La caída del hombre aparece en Génesis 3, y fíjense lo que Dios le dice a los hombres en Génesis 1:28. Dice: luego Dios los bendijo, fíjense lo que está diciendo, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Sí saben cómo funciona eso de la multiplicación de los seres humanos, verdad?
O sea, estás dando un mandamiento acerca de las relaciones sexuales. Y miren, yo sé que hay personas a las que les molesta que mencione esto en la iglesia. De hecho, me han escrito, se han acercado a decirme que yo no debería de hablar de las relaciones sexuales en la iglesia. Una disculpa si les ofende, pero tienen que entender una cosa. La Biblia no trata este tema como algo malo. ¿Okay? Es precisamente porque no hemos sabido cómo tratarlo correctamente que hemos creado un montón de problemas en nuestra sociedad por culpa de las relaciones sexuales. O sea, nosotros no podemos decirle a nuestra gente joven, soltera, que el sexo es malo, que el sexo es sucio y que no puedes hablar de esas cosas, que es un tabú que no puedes mencionar. Y luego cuando se casan, decirles que ahora sí ya es bueno, que ahora es limpio y que tienes que platicar esas cosas. Porque les metes tal trauma en la cabeza acerca de no hablar de esas cosas, que luego cuando llegan adultos no pueden hablar de esas cosas. Muchas parejas en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, tienen terribles problemas en sus relaciones sexuales matrimoniales porque les da vergüenza hablar de eso con su pareja. El sexo no es malo, no es sucio, porque fue idea de Dios. Y ya sé que los solteros están diciendo, yes, no. ¿Okay? Sin embargo, y ahí viene el pero, la Biblia nos dice de forma muy clarita que Dios creó parámetros muy estrictos acerca de cómo disfrutar de las relaciones sexuales. Y fuera de esos parámetros, las relaciones sexuales tienen el potencial de crear profundos problemas y causar un daño y un dolor que es indescriptible. Y no solo para ti como persona, sino para la gente que está a tu alrededor. ¿Cuáles son los parámetros? Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ese es Dios hablando. ¿Ok? Nos está diciendo 4 cosas. El hombre primero deja a su padre, o sea, el hombre se sale de su casa, no sigue viviendo en el sótano de la casa de su mamá, ¿ok? O sea, se sale de su casa, lo cual significa que empieza a proveer para sí mismo y se puede sostener. Y entonces se casa con una mujer y después de que están casados, entonces se funden en un solo ser. Dios crea estos parámetros y espero que entiendas esto. No los creó simplemente para tratar de reducir o limitar tu gozo. Al revés, los creó para incrementar tu gozo, porque dentro del matrimonio, las relaciones sexuales tienen que ser algo maravilloso, increíblemente disfrutable. Pero es precisamente lo que hace las relaciones sexuales dentro del matrimonio tan maravillosas, lo que las hace tan dañinas y dolorosas fuera del matrimonio. ¿Por qué? Miren, uno de los problemas que tenemos con nuestro lenguaje es que no tenemos las palabras necesarias para expresar la profundidad de ciertos conceptos. La palabra en hebreo con la que se refieren a las relaciones sexuales matrimoniales es dot, que significa la mezcla de almas, la unión del alma de 2 personas. En otras palabras, las relaciones sexuales no fueron diseñadas únicamente como una mezcla carnal, sino es una mezcla espiritual, en donde estás poniendo algo de ti que es bastante más profundo que tu cuerpo. Y por eso cuando nos ponemos a jugar con las relaciones sexuales, cuando pensamos que es algo que podemos utilizar simplemente para nuestra satisfacción personal, no nada más creas problemas increíblemente grandes físicamente hablando, porque aquí en nuestra iglesia hemos tenido el caso de montones de parejas que empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, se dejan influenciar por la sociedad permisiva en la que vivimos, que dice que no pasa nada. La mujer termina embarazada y entonces una de 2 cosas pasan, ¿no? O el hombre hace mutis y desaparece misteriosamente dejando la carga a la pobre chica, dejándola con un problemón por el resto de su vida, o valientemente dicen nos casamos y se casan con una mujer a la que no aman, a la que no están dispuestos a honrar como pareja, causando un problemón en su matrimonio con sus familias. Entonces tenemos niños que crecen sin papá o niños que crecen en una tormenta familiar toda la vida. ¿Por qué? Por estar jugando con cosas que no deberían de estar jugando. ¿Okay? El sexo no fue diseñado para satisfacción personal, nada más. Fue diseñado para satisfacción personal dentro del matrimonio, para procreación y para gloria de Dios, siempre y cuando esté dentro de esos parámetros. Por eso, Pablo dice, tienes que darle muerte. No cuidarte, no. 0. Muerte a la inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad sexual? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Okay? Entonces, muerte. La siguiente palabra es impureza. Mucha gente cuando piensa en impureza inmediatamente piensa en relaciones sexuales inmorales. Y como vamos a ver, evidentemente esa es una
forma de impureza, pero la impureza se puede aplicar, fíjate, a cualquier cosa que Dios diseñó para algo en particular y que tú la utilizas para otro fin que tiene que ver con tus fines personales. Las relaciones sexuales es un excelente ejemplo, ¿verdad? Porque Dios las diseñó para una cosa y cuando tú las utilizas para tu satisfacción personal, las vuelves algo impuro. Pero igual se puede aplicar a un montón de cosas. Piensa, por ejemplo, en la comida. La comida, Dios, es un regalo del Señor. No es algo que Dios provee para nosotros y nos fue dada para fortalecernos, para llenarnos de energía, para cumplir con el trabajo al que Él nos llame a hacer. La carrera que tú sigas, a lo que te dediques profesionalmente, Dios te llama a hacer ese trabajo para su gloria y te da de comer para que estés fuerte para hacerlo. Pero fíjense, la comida aparte debería de empujar al ser humano a darle gracias a Dios por la comida. A decir, Señor, esto es un manjar, tú pensaste en esto para mí. Gloria a Dios que me da de comer y me fortalece para trabajar. Pero piensen en lo que hemos hecho en la sociedad con la comida. Hemos descubierto que la comida también sirve para consolarnos. ¿No? Que cuando la gente de repente no se siente bien, se siente medio vacía, entonces come cosas que la hacen sentir mejor, que le hacen olvidar un ratito el dolor. Entonces pensamos en la comida como un medio de anestesiamiento, ¿no? O sea, como que nos anestesiamos con la comida y la empezamos a utilizar como una droga, ¿no? Para no pasar por cierto dolor. Y entonces en lugar de correr a Dios cuando te sientes vacío, cuando te tropiezas y te sientes mal, corres al refrigerador. Corres a la comida, corres a escondidas a estarte satisfaciendo a ti mismo con la comida, utilizándola como una droga, es decir, en lugar de acudir a Dios. Y a eso, fíjate, quita comida y pon lo que quieras. Si lo que es decir salir corriendo de compras cuando te sientes mal, es lo mismo. Cosas que Dios te da para tu gozo, para que le des gracias, las utilizas para sentirte mejor. Alcohol, cigarros, lo que sea que utilices en lugar de ir a Dios, estás haciendo lo impuro, porque Dios les dio a todas las cosas un uso perfecto. O sea, otro ejemplo es el dinero, ¿no? O sea, el dinero, fíjense, el dinero por sí mismo no es malo. Es un recurso que Dios nos da para extender su reino, para extender su amor, para sostenernos a nosotros mismos también. La Biblia nos dice que lo que es malo es el amor al dinero. Y les voy a decir cómo se ve eso dependiendo del caso en el que tú estés. Porque la verdad es que la gente se divide en dos grupos, básicamente. Hay un montón de subgrupos, pero básicamente hay dos grupos. Hay un grupo muy grande de gente que no tiene mucho dinero. Algunos tienen lo suficiente, unos están muy apretados, apenas si les alcanza, algunos ni siquiera les alcanza para cosas básicas. Entonces, esas personas cuando oyen que puedes tener pensamientos impuros acerca del dinero, piensan, pues eso no es para mí porque yo ni tengo, ¿no? O sea, yo no tengo dinero, no me alcanza, no es que no quiera ayudar, sino que no tengo, ¿no? Pero te voy a decir cómo se ve un pensamiento impuro para gente que no tiene dinero. Si tú constantemente estás pensando, si tan solo tuviera un poquito más, entonces sería feliz, entonces estaría bien, entonces las cosas serían diferentes. Ese es un pensamiento impuro, porque estás igualando tener dinero a sentirte pleno. Y la Biblia dice que la única plenitud real viene de Dios. Entonces, aunque no tengas dinero, tú crees que el dinero es la fuente de la plenitud y de la felicidad y lo vas a perseguir, y gente que empieza a tener ese tipo de pensamientos están dispuestos a hacer lo que sea por dinero, porque piensan que la razón por la que no son felices es porque no tienen dinero, entonces tienen que conseguirlo y les da igual cómo. El dinero se convirtió en tu Dios, lo estás persiguiendo como si fuera la fuente de tu felicidad. Entonces, si piensas eso del dinero, tienes pensamientos impuros. O a lo mejor eres parte del otro grupo, que es un grupo más reducido, de gente que tiene más dinero y que tiene la capacidad de ganar cada vez más dinero. Te voy a decir cómo se ven los pensamientos impuros para ese grupo de gente. Es gente que cada vez que ve la posibilidad de incrementar sus ingresos, lo primero que piensa es, ¿qué compro? ¿Qué mejoro? ¿A qué le hago un upgrade? ¿No? Una casa más grande, un mejor coche, ropa más nueva, otro reloj, otra casa, una casa de campo, un yate. O sea, todo el tiempo nada más están pensando en qué mejoro, qué mejoro, qué mejoro, qué mejoro. O sea, si tú, cristiano, creyente, no te has sentado con tu pareja a discutir y decidir qué es suficiente, en dónde dices, ok, ya, tengo aquí lo suficiente, ahora vamos a empezar a fondear el reino de Dios con lo demás que tengamos, ¿no? Esa es la actitud correcta, decir, con esto estamos contentos, con eso estamos bien, tenemos lo suficiente, vamos a ayudar al reino de Dios. Pero ¿saben cuál es mi experiencia? Pocas familias cristianas tienen esa conversación. Y entonces lo que hacen cada vez que ganan más dinero es decir, gloria a Dios que nos dio más, ¿qué compramos?
¿no? Entonces persiguen las mismas cosas que persigue el mundo, pero le cuelgan el letrero de Dios y ya se sienten bien. Pero en realidad están persiguiendo las cosas como la gente del mundo. Y estos son 2 ejemplos, ¿eh? Lo puedes poner en el que quieras. Cualquiera de los recursos que Dios te da, puedes hacer exactamente lo mismo. Y entonces son pensamientos impuros con respecto a esos recursos. Y lo que Pablo dice es: dales muerte, mátalos, porque te van a llevar a cosas. Ahorita vamos a platicar de eso. Lo que sigue es bajas pasiones. Miren, la Reina Valera contemporánea, igual que la Nueva Versión Internacional, nos hacen el favor de calificar las pasiones. El original nada más dice pasiones. ¿Por qué la necesidad de calificarlas? Miren, si lo piensan, se van a dar cuenta que la pasión, así dicha solita, es algo que nuestra sociedad alaba, promueve como una cosa buena. Y si no me crees, ve cualquier programa deportivo, el siguiente evento deportivo o juego de fútbol, especialmente las finales, el Super Bowl, muchos de esos eventos deportivos, los comerciales van a tratar de vender sus cosas a través de la pasión. Pasión por esto, pasión por aquello, la pasión, ¿no? Y lo que te están diciendo es: persigue lo que quieras, lo que te están vendiendo, persíguelo con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Suena familiar? O sea, te están diciendo que hagas esas cosas tu Dios, que persigas lo que quieras, ¿ya? No importa que sea, tú persíguelo. Y te voy a decir lo que Pablo está diciendo con bajas pasiones. Te está diciendo: el problema con nosotros es que tenemos muy poca fuerza de voluntad y normalmente nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por las emociones, y entonces nos guían nuestras emociones en lugar de las cosas que Dios quiere, ¿no? Te dicen: lo que sea que quieras, ve tras ello, sin considerar si Dios lo aprueba, si es lo correcto, si no le causa daño, dolor o consecuencias negativas a gente a tu alrededor. Si tú sientes que lo quieres o lo necesitas, ve tras ello, sin pensar en nadie más que en ti. Esas son pasiones bajas. Y Pablo dice: tienes que darles muerte, considera a Dios primero. Miren, hay gente que de repente se confunde y no sabe si perseguir ciertas cosas resulta una pasión baja o si es una persecución válida de un interés, porque todos queremos tener un mejor estándar de vida. Lo intentamos, darle lo mejor posible a nuestra familia, pero hay veces que la gente no sabe en dónde está el límite. Si no sabes, acércate a alguien que vaya espiritualmente adelante de ti y pregunta. Si vas a un grupo pequeño, pregúntale al líder del grupo pequeño, acércate con alguno de nosotros y pregunta. Y te voy a dar una pista: si preguntar te da vergüenza, está mal lo que estás persiguiendo. ¿Okay? No te engañes a ti mismo. Si te da vergüenza incluso mencionarlo, quiere decir que ya sabes que está mal. ¿Ok? Muy bien, luego ¿qué sigue? Malos deseos. Este es interesante porque, fíjense, es rara la persona que está dispuesta en una conversación a reconocer que tiene malos deseos, ¿no? Que le desea mal a ciertas personas, que a alguien que es malo le va bien y ojalá y le caiga un rayo. O sea, nos cuesta trabajo reconocer esas cosas. Pero la realidad es que todos tenemos malos deseos en nuestra mente. Pensamos malas cosas, y la prueba es esta, fíjate. Si se hicieran públicos todos tus pensamientos y todas tus motivaciones para las cosas que hiciste la semana pasada, se escribieran en una pancarta y los viera toda la gente que te conoce, ¿tendrías paz en tu casa, en tu trabajo, con la gente a tu alrededor, o tendrías guerra? Yo creo que no saldríamos limpio ninguno, porque todos tenemos malos deseos. ¿Ok? Y entonces lo que Pablo está diciendo es: tienes que aprender a identificar esas cosas, o sea, que cuando suceden las veas y digas: ese está mal, y mátalo. Dice: dale muerte. Ahorita vamos a ver cómo, pero necesitamos darles muerte. ¿Ok? La lista termina con avaricia, y miren, esto es muy interesante porque de alguna manera esta última cubre a todas y aparte explica el problema que nos crea como personas. Dice: y avaricia, la cual es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Miren, en la sociedad en la que vivimos, en la época en la que vivimos, nos han enseñado, nos han promovido tanto, porque vivimos en una sociedad totalmente materialista, que nos tratan de vender cosas. Nos han promovido que todo es acerca de nosotros, todo es acerca de ti. Tú te mereces las cosas, tú deberías de poder vivir de cierta manera y usar ciertas cosas y tener acceso a ciertos servicios. Tú te lo mereces. Y entonces lo que han causado es que nosotros vemos a través de una lente que todo el tiempo está enfocada en lo que no tenemos, en lo que nos están vendiendo, en lo que nos están ofreciendo que no tenemos. Entonces, rara es la gente que en lugar de estar enfocada en las cosas que no tiene, que podría tener,
está enfocada en lo que sí tiene y le da gracias a Dios consistentemente. O sea, yo la verdad veo a mi alrededor, es rara la persona que cada vez que come, antes de comer ve la comida y dice: Señor, gracias. No, que se levantan por la mañana y dicen: amanecí otra vez, Padre, estoy vivo, gracias. Nuestro problema, fíjense, tenemos problemas del primer mundo y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Hace un par de meses, en el verano, me pasó una cosa un domingo. Yo normalmente los domingos me levanto muy temprano, oro durante cierto tiempo, estudio mi mensaje, estoy en comunión con Dios, oro por todos ustedes, estoy como una hora y media de total paz y tranquilidad en conexión con Dios. Pero en mi oficina, era el cuarto de uno de mis hijos y cuando se fueron a la universidad se convirtió en mi oficina, no les gustó, pero ni modo. Entonces se convirtió en mi oficina, ahí tengo un baño, ¿okay? Y el excusado de ese baño, en ese momento, el tubito que conectaba el agua al tanque estaba medio suelto, y entonces si no cerrabas ese tanque después de cada vez que tú lo usabas, se empezaba a inundar. Y evidentemente el sábado, como a mediodía, lo debí de haber dejado abierto, porque cuando me levanté en la mañana a pasar mi tiempo con Dios, la oficina estaba totalmente inundada, ¿no? Tenía yo 2, 3 dedos de agua en toda la oficina, ¿no? Entonces llegué y dije: ¡ah!, ¿no? Hice un coraje, fui al closet conmigo, ¿no? Porque dejé abierta la llave, saqué un montón de toallas, empecé a poner toallas por todos lados, ¿no? Las acercaba a la regadera, exprimirlas, por fin sequé todo, pensando: estoy seguro que Rick Warren nunca tuvo que secar su baño antes de ir a predicar. Estaba yo muy molesto, ¿no? Y entonces me metí a bañar. En vez de tener mi tiempo normal de comunión, me pasé casi todo el tiempo limpiando el piso, y entonces mi momento de oración fue en la regadera, ¿no? Y entonces mientras me estaba bañando, empecé a poner en perspectiva lo que había sucedido, y Dios me empezó a poner una cachetiza. Me dice: pero no me diste gracias porque tienes una oficina, porque tienes un baño extra que a veces se inunda, porque hay agua en tu casa para inundar el baño, porque tienes un closet lleno de toallas con las que pudiste secarlo, porque tienes manos para secar el piso, porque tienes fuerza para hincarte y hacerlo, porque tienes casa, o sea, no me das gracias por las cosas, nada más te molesta cuando no funcionan, cuando tú quieres. Son problemas del primer mundo y ni cuenta nos damos de lo agradecidos que deberíamos estar por todo, ¿eh? Se descompuso tu coche, gracias, Señor, que tengo un coche que se descompone, pero tengo coche. Me tengo que ir caminando a trabajar, gracias, Señor, que tengo piernas para ir a trabajar y que puedo trabajar y que me diste cabeza para trabajar. Todo debería ser agradecimiento, pero como en esta sociedad se la pasan diciendo que nos merecemos todo, entonces queremos todo. Esa es avaricia. Y nos dice claramente que se convierte en idolatría, porque todo eso que estamos persiguiendo, que nos están enseñando espejitos que brillan, se convierte en nuestro Dios y lo perseguimos con todo. Miren, por eso los invitamos tanto a participar en misiones. Porque si fueras a una de las misiones que hacemos en Cuba, en Honduras, en ciertos lugares de Cancún, en México, verías cómo viven esas personas, y toda la gente que ve esas misiones, tú vas a decir lo que regresan diciendo: no sé de qué me estoy quejando. Esta gente le da gracias a Dios y viven felices y no tienen nada. Y yo vivo en el primer mundo, aunque nos digan que México es un país del tercer mundo. Tú aquí en Cancún no estás en el tercer mundo. Un día ve al tercer mundo para que veas lo que significa, y le vas a dar gracias a Dios por todo lo que tienes. Si no, vas a tener avaricia que se convierte en idolatría. Entonces lo que la Biblia nos dice es: tienes que matar esos pensamientos de forma inmisericordia, eliminarlos totalmente. ¿Okay? Ahora, el versículo 6 nos va a decir por qué es tan importante eliminarlos. Fíjense lo que dice. Dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y aquí hay dos cosas que quiero que veas muy claritas en ese pasaje. Para empezar, miren, hay pocos conceptos bíblicos que ponen más nerviosos a un cristiano que hablar de la ira de Dios. Nos gusta el amor de Dios, pero la ira no nos gusta, ¿no? Se sabe que no queremos saber de la ira de Dios. Entiende una cosa: no puedes separar una de la otra. Es inseparable. Es imposible que Dios sea un Dios perfecto de amor, que creó todas las cosas para el bien de su creación, y que no le moleste cuando el pecado que traen los hijos de la desobediencia al mundo está haciéndole total daño a su creación y faltándole a su nombre. O sea, eso nos diría que es un Dios desinteresado en el bienestar de su creación, y ese no es Dios. Viene la ira para los hijos de la desobediencia y la disciplina para los hijos de Dios. Y aunque no te guste ni la disciplina ni la ira de Dios, es algo que es
íntegro al amor de Dios. Piénsenlo así, cuando ustedes están en la tienda y ven a padres de familia que tienen hijos chiquitos que de repente se tiran al piso a hacer un berrinche porque quieren algo y gritan, y los papás, para calmarlos, se los dan. Tú lo que piensas es: ay, qué buen padre de familia, le voy a tomar nota para hacer lo mismo yo. ¿Eso piensas? ¿Qué piensas? Este es un tarado, o sea, le quieres dar uno al papá, ¿no? Estás echando a perder ese chamaco. ¿Sabes el problema en el que lo vas a meter cuando crea que todo en la vida se obtiene acerca de berrinches? ¿No? Se tiran al piso y 1, 2, 25, 26, 37, ¿no? Cuentan hasta 1000, o sea. Bueno, Dios es un Dios perfecto, perfecto. Y no va a dejar que sus hijos hagan berrinches y persigan tonterías sin disciplinarlos. Pero quiero que veas muy clarito que dice: la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia. No está hablando de ti, está hablando de la gente que no ha resucitado en Cristo. Romanos 8 dice claramente que los que hemos resucitado en Cristo estamos bajo la gracia de Dios, no bajo su ira. Lo cual significa que cuando cosas fuertes le pasan a un hijo de Dios, esa es la misericordia de Dios, no su ira. Te está trayendo a Él, te está disciplinando para que lo veas de forma más clara. Y es importantísimo que tú, como hijo de Dios, aprendas que estas cosas son importantes para que vivan en ti, que eliminar estas cosas y vivir las otras, porque tú y yo somos el ejemplo que los hijos de la desobediencia ven. Si esa gente a la que le queremos llegar, nosotros vivimos exactamente igual que ellos van a decir: pues, ¿para qué lo puedo hacer igual allá que acá? Yo no veo una mejoría en tu vida que en la mía. ¿Para qué voy a seguir ese Dios del que me hablas? Si nosotros tenemos que dar esa imagen, entonces Pablo dice: necesitas darle muerte a estas cosas, porque la ira de Dios va a caer sobre aquellos y nosotros somos los que deberíamos desplegar la gloria de Dios. El versículo 7 me encanta, porque pasa una repasada a otro grupo de cristianos. Dice: ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Miren, una de las cosas que sucede en algunas personas, esto no es general, pero hay personas que cuando se convierten, cuando resucitan en Cristo, lo primero que empiezan a hacer es a entender que tienen que de alguna manera limpiar rápido su comportamiento externo. Y entonces eliminan ciertas prácticas de su vida que son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, gente que se la pasaba en borracheras todo el fin de semana y en antros, haciendo una bola de tonterías por todos lados, rápidamente empiezan de alguna manera a limpiar eso externamente. Pero hay gente que una vez que su comportamiento externo está bajo control, se sienten con la autoridad para criticar y para juzgar a gente que sigue batallando con esas cosas, ¿no? Como si internamente ellos ya no batallaran con nada. Entonces Pablo lo que está diciendo es: para empezar, ¿te estás comparando a los demás contigo? O sea, tú ahora eres el estándar. Compárate contra Dios. Ese es el estándar de perfección. Pero Pablo lo que nos está diciendo ahí, fíjense, dice: si tú estabas igual y si ustedes las practicaron en otro tiempo, ¿no estabas tú ahí también? Tú no puedes criticar a otra persona comparándola contra ti. Te voy a decir por qué. Porque tú no hiciste nada. Si tu comportamiento ha ido cambiando por un esfuerzo impulsado por la gracia, significa que por la gracia de Cristo has ido siendo transformado. Un cristiano arrogante es una contradicción en términos. Es una persona que no entiende el evangelio de Cristo. Tú no te transformaste a ti, te cambió Dios. No tienes nada de qué jactarte. Y Pablo nos dice aquí muy claramente, ¿no? Ahí estabas tú también. Pero fíjense cómo continúa. Versículos 8 y 9 dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Dice Pablo: además de darle muerte a esas cosas, tienes que abandonar estas. Y miren, este grupo que acabo de leer es algo que me parece muy interesante. Muchos cristianos leen esa lista y piensan: eso no es para tanto, o sea, no exageres, ¿no? Cuando platicando con él dices: no, es que tienes que dejar de hacer esto. O sea, enojarte de vez en cuando no es normal. O sea, si yo de repente exploto, que ahí perdí un día el control, pero no pasa nada, ¿no? Malicia, ¿no? Cuando estás deseándole mal a otras personas, dices: bueno, pues si es interno, si no se ve, ¿no? Calumnia, ¿no? Cuando exageras el chisme un poquito, ¿no? O groserías. No, ay, bueno, se me salió una, ¿no? Una mentirilla de vez en cuando, una grosería. No es como para preocuparse, ¿o sí? O sea, si nadie lo sabe, si no salen, todo está bien, ¿no? O sea, hemos caído en la mentira de pensar que si te ves bien, estás bien. Pero Pablo dice: no, necesitas abandonarlos, matarlos, eliminarlos para siempre de tu vida. Y te voy a decir por qué.
Bien, una buena manera de entender esto es comparar nuestras caídas en pecado, cuando sale el pecado en tu vida, a cómo funciona el cáncer. Fíjate. ¿Saben por qué es tan complicado prevenir o curar el cáncer, sin importar de qué tipo de cáncer estés hablando? Porque el cáncer funciona diferente en cada persona. O sea, hay 4 factores, hay muchos, pero los 4 más importantes factores que provocan cáncer en la vida de una persona. ¿Okay? O sea, todos tenemos células cancerosas, pero hay 4 factores que juntos pueden provocar más rápidamente que esas células se activen, que son tu herencia genética, la dieta que consumes, el medio ambiente en el que vives y el nivel de estrés que tienes en tu vida. O sea, todos tenemos células cancerosas, pero cuando la gente, esos 4 factores son negativos, o sea, si tú en tu familia tienes un montón de historial genético en donde varias personas en tu familia han tenido cáncer o han muerto de cáncer, ¿no? Si trabajas en un lugar en donde hay humos químicos o fumas todo el tiempo, ¿no? A lo mejor trabajas en un lugar en donde el nivel de estrés es altísimo y aparte desayunas, comes y cenas donas de Krispy Kreme, ¿no? O sea, tu dieta es una porquería. Entonces las posibilidades de que las células cancerosas se activen en ti son altísimas, ¿no? Mientras menos de esos factores existan en tu vida, las posibilidades de cáncer son cada vez menores. Bueno, tus caídas pecaminosas funcionan exactamente igual. Hay factores que sumados en tu vida de pensamiento empiezan a elevar la posibilidad de que, por llamarles de una manera, tus células pecaminosas, o sea, todos tenemos residuos de la naturaleza pecaminosa y ahí están latentes como el cáncer. Y si tú, perdón, en tu vida, de repente internamente, porque acuérdense, nosotros luchamos con cosas internas, especialmente los cristianos, porque tratamos de que no salgan para que la gente piense que estamos bien. Pero si tú todo el tiempo te enojas con otras personas de forma interna, sientes ira, ¿no? Les deseas malas cosas a las personas, ¿no? En tu mente los haces peores de lo que son, ¿no? Los insultas internamente. O sea, si estás pensando todo el tiempo esas cosas, estás poniendo todos los factores que es un caldo de cultivo que produce pecados en tu vida. Eso es lo que sucede, ¿no? El problema es que si los dejas existir ahí, o sea, si tú los dejas vivir en tu mente, cada vez se ponen peor hasta que estas cosas salen y aparecen. Entonces no te puedes permitir a ti mismo el creer, son solo pensamientos. Miren, Martín Lutero comparaba nuestros pensamientos pecaminosos con aves. Decía, no es tu culpa si un pensamiento entra a tu cabeza a dar vueltas, ¿no? Como si un ave llegara y empezara a volar alrededor de tu cabeza. Dice, pero si se sienta en tu cabeza, pone un nido, empieza a poner huevos y tú aparte lo alimentas, eso ya es tu culpa, ¿no? Entonces, si llegan estos pensamientos pecaminosos, porque es lo que son, y tú los alimentas y los mantienes y los disfrutas, porque hay pensamientos que estás viendo como atropella un camión, ¿no? O sea, y le das vueltas y cada vez haces más grande al camión, ¿no? O sea, tú mismo estás alimentando tu pensamiento. Pues, ¿qué va a pasar? Fíjate, pensamientos llenos de ira terminan en gritos y violencia, ¿no? Mentiritas inocentes transforman a la gente en mentirosos crónicos que luego dicen mentiras hasta cuando no tienen que mentir, ¿no? Malicia mental termina en actos terribles. Piensen, por ejemplo, el individuo que este fin de semana pasado asesinó a no sé cuántas personas en Las Vegas. ¿Ustedes creen que ese hombre se despertó esa mañana y dijo, voy a matar a todo el que pueda? ¿O viene cocinando cosas en su cabeza desde hace 10 años? Lo están investigando y se dan cuenta que viene juntando armas y preparándose por más de 10 años. O sea, este señor ha estado pensando y pensando y pensando y pensando hasta que un día salen cosas terribles. Piensa en la gente que es infiel a su pareja. Yo no conozco a nadie que un día se levante en la mañana y diga, uy, voy a engañar a mi pareja, nada más porque sí. Nadie. ¿Cómo sucede? Combinación de factores. Tu pareja de repente te ignora, a lo mejor está muy ocupado trabajando o no te ve aunque te arreglas, o ella no me respeta lo suficiente, no me hace el caso que me empiezan a hacer otras personas, y entonces empiezas a tener ideas en tu cabeza, empiezas a jugar con coqueteo, o sea, empiezas a pensar hasta que un día, ¿qué pasa? Tomas acción. O sea, una de las cosas que más nos choca en nuestra sociedad es que, fíjate, quién eres hoy y lo que estás haciendo hoy no tiene que ver con lo que hiciste ayer, tiene que ver con lo que has venido pensando desde hace mucho tiempo. Y nos choca eso, porque nosotros quisiéramos oír un mensaje como este y salir de aquí y decir, ya cambié,
Sin ningún trabajo, sin ningún esfuerzo, no, sin ninguna disciplina, simplemente ya me transformé. Nos encanta que las cosas sean automáticas, ¿no? Nada más vean lo que nos anuncian en la tele y nos venden. Compre este aparato para hacer ejercicio, úselo 10 segundos durante 2 meses, 10 segundos diarios y se va a ver como el modelo, ¿no? ¿No? O sea, no tienes que poner ningún esfuerzo. No, vean, o sea, queremos carreras sin esfuerzo, conocimiento sin ninguna disciplina. El otro día enfrente de la Comercial Mexicana vi un letrero en un poste que decía preparatoria en 24 días. Y dije, ¿en serio? O sea, toda la preparatoria en 24 días, todos nos equivocamos nosotros, ¿no? Porque a mí me tomó 4 años en diferentes escuelas, pero eso es otro tema, ¿ok? O sea, pero la realidad es que no puedes hacer la preparatoria en 24 días realmente, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema. Nos choca el saber que, fíjate, tu vida de pensamiento de hoy, mientras más disciplines tus pensamientos hoy, te va a convertir en la persona que Dios quiere que seas dentro de algunos años. Y nos molesta. Pero por eso Pablo, fíjate, él usa palabras, si lees las cartas de Pablo, dice, entrénate para la devoción. O sea, trabaja como si fueras un atleta que diariamente se entrena. Tienes que entrenarte para poner tu mente en las cosas de arriba. Y ese es el entrenamiento que necesitamos. Que en vez de esos pensamientos que entran y nos empiezan a llevar en la dirección equivocada, nosotros los identifiquemos, los atrapemos y digamos, Señor, ahí están, ayúdame a concentrarme en ti, ¿no? Ayúdame a ponerme otras cosas. ¿De qué cosas? Vamos a releer el 8 y hasta el 10. Dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y a continuación va a empezar a decir con qué vamos a reemplazar, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar para matar estas y ponernos estas otras? Pero esa es harina de la semana que entra. Por lo pronto, miren, aquí lo importante es que te acuerdes cómo matamos estas cosas. Ese fue el contenido completo del mensaje anterior de Colosenses, hace 3 semanas, que llamamos un esfuerzo impulsado por la gracia. Si no lo has escuchado, necesitas escucharlo. Y te voy a decir por qué es tan importante. Porque si tú ahorita escuchaste todo esto que dije y lo que estás pensando es, si es cierto, tengo que ser más fuerte y ya no hacer estas cosas, ya te equivocaste. No es por fuerza de voluntad. Hay cierta fuerza de voluntad que tenemos que usar para ciertas cosas, pero no es para luchar contra estas tentaciones directamente. Un esfuerzo impulsado por la gracia, así en breve resumen de lo que vimos hace 3 semanas, te dice que para empezar empieza con un corazón nuevo, un corazón redimido. O sea, en el momento que tú pones tu fe en Cristo, la promesa bíblica es que Él te da un nuevo corazón de donde van a empezar a surgir deseos y apetitos que van hacia lo espiritual. Si tú no tienes un corazón redimido, tu corazón caído va a seguir echando necesidades y deseos pecaminosos y todo el tiempo va a estar luchando con eso y todo lo que va a hacer es por fuerza de voluntad tratar de ser mejor. No funciona, es exhaustivo. Necesitas primero entregarle tu corazón a Cristo, entregarte a Él para que te dé un nuevo corazón y te va a empezar a hablar, ¿verdad? Y que dijimos que tenemos que usar las armas de la gracia. Fíjate, una de las armas de las que hablamos es la sangre de Cristo. Cuando tú te tropiezas, porque te vas a tropezar, vas a cometer errores, pero cuando te tropiezas y recuerdas, la sangre de Cristo es lo que me acercó a Dios, no mi buen comportamiento, ¿verdad? Tú no te acercaste a Dios y ahora estás bien porque te portaste tan bien que dijo, mira, Él se porta bien, a Él acércamelo. No, la Biblia dice, la sangre de Cristo fue utilizada por Dios para acercarnos a Él. Y si te acuerdas de eso, entonces cuando te tropieces vas a decir, Señor, me equivoqué, pero gracias a ti, que no es porque me porto bien que estoy cerca de ti, entonces puedo correr a Él y en ese momento decirle, ten este pensamiento, ten estas acciones, ten estas cosas, mátalas en mí. Y obviamente otra de las armas de la gracia es la palabra de Dios, porque si no conoces la palabra de Dios, pues ni siquiera sabes que la sangre de Cristo es lo que te acerca a Él. No sabes que ya eres justo, no sabes que ya eres parte de la familia, no sabes que eres de los que ya resucitaron en Él y estás bajo su misericordia, no bajo su ira. Entonces necesitamos utilizar las armas de la gracia para matar estas cosas que aparecen constantemente en nuestra cabeza en el momento en que aparecen. Pero miren, para terminar, mi pregunta el día de hoy es esta. Toda la gente que ha resucitado en Cristo, todos, recibimos un nuevo corazón y ese nuevo corazón empieza a tener apetito por conocer más a Dios, acercarte más a Dios, aprender más de su palabra, conectar con su gente, todos.
En algunos casos esa voz es a gritos y para algunas personas es apenas un suspiro. El problema es que si tú empiezas a escuchar esa voz y la ignoras, la Biblia es muy clara. Dice, no ignoren su voz cuando les hable, porque cada vez la vas a escuchar menos, tu corazón se va a empezar a endurecer y cada vez escuchas menos la voz de Dios. Entonces, si Dios te dio un nuevo corazón y empieza a poner esas necesidades que cuando oyes hablar de ciertas cosas aquí mismo en la iglesia, te llama, te dice, ay, yo eso quiero, quisiera saber más, ¿no? ¿Cómo le hacen para entender estas cosas? Y te llama y no las sigues, mi pregunta para ti es, ¿por qué? ¿Por qué no las sigues? ¿Por qué no te estás acercando más a Él cuando te habla? Tienes que ser honesto contigo, porque si a lo mejor tú ahorita con honestidad dices, pues es que a mí no me habla, a lo mejor no eres salvo y te estoy ayudando un montón, porque lo que tienes que hacer es ir a Él y decirle, Señor, sálvame por favor, quiero entregarte mi corazón, yo quiero ser de los resucitados en ti. Y si sí estás oyendo la voz y no la estás siguiendo, ¿por qué? ¿Estás demasiado enamorado de los placeres temporales que produce el pecado? ¿No le crees a Dios que te está diciendo que esta otra vida es mucho más plena, mucho más gozosa que la otra? Y todavía no le puedes creer. Si no, pero es que yo sé lo que me hace feliz mejor que tú. Le estás diciendo a Dios que tú eres más inteligente que Él, más sabio que Él. A lo mejor ni cuenta te das, pero es lo que estás haciendo. Entonces sé honesto contigo. Y si no estás acercándote cada vez más a Él, pregúntate a ti mismo, ¿por qué? Y si te puedes contestar, vas a saber cuál es tu siguiente paso y te vas a acercar a Él. Y la semana que entra vamos a empezar a ver qué nos ponemos. Si quitamos y matamos estas cosas, ¿a qué le damos vida? Porque son las dos cosas. No es nada más sacar algo, es ponerte algo. Vamos a orar. Padre, Señor, reconocemos que realmente no vivimos de la manera en que tu hijo Pablo describe la vida del cristiano. Reconocemos que muchas de esas cosas suceden en nuestra vida de pensamiento y en algunos casos salen a nuestra vida de acción. Y aunque a lo mejor nos arrepentimos después, en el momento ni analizamos los pensamientos, ni los confrontamos, ni te los llevamos a ti. Te doy gracias, Señor, primero que nada por cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí presentes, porque el hecho mismo de que estén aquí significa que quieren acercarse más a ti. Te pido con todo el corazón, Señor, que empieces a hablarnos de forma cada vez más clara y que nos des la humildad de saber que es a ti a quien necesitamos. Que nos recuerdes en momentos de tentación, Padre, que la sangre de tu Hijo Jesucristo es lo que nos tiene cerca de ti, que podemos acudir corriendo hacia ti, que podemos entregarte esos pensamientos y tú, Señor, nos ayudas a matarlos. Que la voluntad que necesitamos es la de acercarnos, no la de simplemente luchar contra pecados. Te pido, Señor, que no permitas que nos deslumbre la sociedad en la que vivimos, con todas las cosas que brillan a nuestro alrededor, que nos quieren convencer que es lo que necesitamos para ser felices. No dejes que nos engañen, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable al oído y nos deje ver las cosas por lo que son. Ayúdanos, Señor, a estar contentos hoy con lo que nos has dado, apreciar profundamente cada uno de tus regalos, cada una de las personas a nuestro alrededor, cada regalo físico que tú nos das, a verlo como lo que es, algo que produce gloria para ti. No nos dejes hacer impuras las cosas maravillosas que has creado para nosotros, tus hijos. Bendícenos, fortalécenos, ayúdanos a fortalecernos unos a otros, a ir bien agarrados de los brazos, Señor, para poder glorificarte con nuestra vida, para poder ser una luz para esta sociedad tan oscura en la que vivimos y disfrutar verdaderamente del gozo que solamente proviene de ti. Gracias por tu amor, Señor. Es en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo que te pedimos todas estas cosas y te damos gracias por todo lo que nos das. Amén. Muy bien.